pasaje y luego entonces vamos a ver eh, algunas citas de esta, pero vamos a tener la oración y vamos a entrar en detalles. Padre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por las orientaciones sobre el cumplimiento de la misión. Estamos pidiendo, Señor, que despierte en nosotros ese primer amor, esa disposición de predicarle a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares y amigos, y la gente que son compañeros de trabajo también. Ayúdanos a presentar con tranquilidad, con efectividad, con gozo, ese evangelio a través de tu palabra y a través del testimonio. Dirígenos ahora al compartir este comentario a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar centrados en lo que es esa gran comisión que Dios designó. Ya la hemos leído durante la semana. Vimos parte de lo que fuera ese versículo de memoria que está allí en el capítulo 28 de San Mateo. Nosotros vimos ahí esa declaración maravillosa, 28-19, pero vamos a tratar de ver en los 4 evangelios el énfasis que el Señor da, porque cuando vemos un relato en los 4 evangelios por la magnitud de la importancia que tiene el mismo. Así es que en el discurso de despedida antes de su ascensión al cielo, hay experiencias muy bonitas. Hechos 1:8 en adelante uno encuentra también eso. Jesús comisionó a sus discípulos con las siguientes palabras, 28-18 al 20. Vamos a repetir ahí tranquilamente. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje tiene una riqueza extraordinaria en Mateo 28-18 al 20, que la vamos a ver ahorita también. Las otras formas, tanto en Marcos 16-15 como en Lucas 24-45 al 49, y en Juan 20-21 al 23. Es interesante que nosotros, Jesús dice allí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que cuando estamos cumpliendo la gran comisión, no es una instrucción de un pastor, un presidente de campo o un pastor de distrito, un anciano de la iglesia. No, esta es una comisión establecida por Dios en la persona de Jesús y es por la autoridad ganada después de su ministerio efectivo realizado en esta tierra y triunfante, porque triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satanás. Entonces toda la autoridad la tenía para nosotros cumplir esta misión. Este mandato se conoce como la Gran Comisión. Con la Gran Comisión Jesús estableció la agenda para la iglesia de todas las épocas y los contextos. Eso es interesante, de todas las épocas y todos los contextos. No hay que variar eso. Lo que Dios estableció es lo mejor y eso debe estar bien claro en cada uno de nosotros. Además de especificar claramente la responsabilidad de sus discípulos de difundir sus enseñanzas a todos los pueblos del mundo, Jesús también aseguró a sus seguidores que llevar a cabo esta abrumadora tarea era posible gracias a su omnipotencia y omnipresencia
que él ejercería en favor de ellos. ¿Por qué ustedes creen que el Señor, previo a su ascensión, en el capítulo 1, les recomendó a los discípulos que se fueran al aposento alto para esperar la promesa? Era que sin esa autoridad y ese poder, esa omnipotencia y esa omnipresencia a través del Espíritu Santo, porque ya Jesús no podía estar con nosotros, porque al encarnarse su omnipresencia iba a continuar con el Espíritu Santo. Por lo tanto, era una necesidad de que esa promesa se cumpliera, la del Pentecostés, segunda fiesta judía del año. Entonces, eso es clave. La autoridad se nos dio, pero solo con su omnipotencia y su omnipresencia alrededor nuestra podemos hacer nosotros esa gran labor. Ahora, algo interesante. Aunque al comienzo hubo intensos desacuerdos entre algunos aspectos relacionados con la gran comisión, y eso es verdad, cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 15, versos 1 al 29, usted encuentra la situación muy marcada que experimenta allí el encuentro después del concilio de Jerusalén, cuando viene Pablo y Bernabé para compartir con el discipulado y la cúpula de los discípulos, los máximos dirigentes, cómo había sido la labor desarrollada por ellos en su ministerio, y para ver también las instrucciones que se les daría al tratar allí, como también nosotros encontramos la situación de la reacción de los discípulos. Se le dieron instrucciones claras, pero también allí hubo dificultades más adelante, como en Gálatas 2, 11 al 14, también hay otra dificultad con los judaizantes. El mismo Pedro fue confrontado por el apóstol Pablo porque una cosa era frente a él para compartir y otra cosa era cuando estaba compartiendo con los cristianos que se habían anexado a la iglesia procedente del fariseísmo, que estaban luchando por la introducción de prácticas antiguas. Eso es lo que conocemos como los judaizantes. ¿Qué eran los judaizantes? El grupo de hombres que habían conocido el mensaje cristiano, pero querían llevar nuevamente a la feligresía, a las prácticas culticas antiguo-testamentarias. Y entonces eso es enfrentado por Pablo a Pedro, se lo enrostra en su cara y le da algunas amonestaciones, y nosotros vemos entonces, por eso se escribe Gálatas y Romanos, pues son dos cartas de Pablo orientadas a la justificación por la fe, son el corazón de la justificación por la fe, para contrarrestar las corrientes judaizantes. Así que nosotros vemos también, aparte de esta cita que acabamos de compartir, que es la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, declaraciones en los demás evangelios que yo quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, Marcos, que es el segundo evangelio y probablemente se cree que es el primer evangelio que se escribió y que los demás copiaron. Un Mateo copió de Marcos, un evangelio corto también, pero con un gran contenido de milagros. Es el evangelio con mayor cantidad de milagros relatados allí. Nosotros vemos en su último capítulo, que es el 16, los versículos 15 al 20, declaraciones como la que sigue. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los
enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros vemos esta declaración interesante. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos saliendo predicaban por todas partes, ayudándolos y el Señor confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Nosotros vemos que aquí ahora Marcos, que se cree que es el primer escritor de los evangelios, dice algo que Mateo no dice. Mateo enfatiza la predicación, pero en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, bueno, le da, y eso se cumplió en la disposición de los apóstoles. Otra declaración es el hermoso relato de Lucas, el relato de un evangelista gentil, porque tenemos que recordar que Lucas era médico de Antioquía, pero que conoció el mensaje, escribió ese evangelio eh, por instrucciones también y enseñanzas del apóstol Pedro, probablemente. En su capítulo 24, los versos 45 al 49, hay una declaración. Camino en Maú, aquel encuentro de Jesús con los discípulos que iban desesperanzados, que iban tristes, y Jesús se le anexó en el camino, una historia extraordinaria y hermosa. Y mientras caminaban, entonces sabemos que en un momento determinado hizo como que se iba a seguir de largo, pero se detuvo donde ellos se quedaron. Ellos le pidieron que se quedara. Vemos como allí al orar ellos sintieron que no era uno más del montón, no era un forastero como le dijeron en el camino. Y ahora nosotros vemos la declaración del capítulo 24, perdón, versículos 45 al 49. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, estoy en el 23, voy al 24, perdón, entonces 45 en adelante, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Entonces nosotros vemos que Lucas, este evangelista de procedencia gentil, pero convertido al cristianismo, que escribió también el libro de los Hechos, hace un énfasis marcado, le anexa ahora que van a recibir el poder de lo alto cuando estén allí en el aposento alto, cosa que no dice Mateo, ni dice tampoco Marcos. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que es el penúltimo capítulo del Evangelio según San Juan, nosotros vemos en los versículos 21 al 23 algo interesante. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros, le dijo Jesús otra vez. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Así que de diferentes modalidades nosotros vemos la gran comisión en los 4 evangelios que el Señor permitió que se escribieran. Ahora, vamos al aspecto de la responsabilidad de los discípulos
y los componentes que son necesarios para un discipulado. La revisión de la literatura sobre el discipulado revela 3 dimensiones o procesos esenciales de todo enfoque eficaz del discipulado. Las dimensiones racional, el conocimiento, la relacional, la interactividad de los discípulos con las gentes y con los miembros de su clase, y la misional, o sea, la responsabilidad de llevar ese mensaje encomendado por el Señor. Así que en la dimensión racional, el aprendizaje del discipulado, que es el proceso en el que un creyente aprende consciente y deliberadamente acerca de Jesús. Eso que ya nosotros hemos estado experimentando desde el momento que lo aceptamos. Y en su contexto original, discípulo, que viene de la palabra griega mates, se refería a alguien que aprendía con un maestro. Así que un discípulo es alguien que aprende con un maestro. Por eso cuando la persona llega a la iglesia, lo correcto es que tenga alguien que le sirva como si allí, como de mentor, padrino. Yo tuve el privilegio de tener un mentor así que no conocía de letras, como he dicho en otras ocasiones, no sabía escribir ni leer, pero era un maestro porque sabía todo lo que escuchaba, lo tenía en la mente allí. ¿Y qué maestro me gasté yo? Me enseñó a hacer obra misionera que no la he perdido todavía. De eso voy a hablar ahorita un poco. Así que esa persona se apegaba a un maestro con el fin de adquirir conocimiento teórico y práctico. La dimensión racional subraya la necesidad de una metamorfosis o un crecimiento continuos, incluso para quienes ya se han convertido en discípulos. Por eso hay que estar siempre en un proceso de aprendizaje. Y esa dimensión racional subraya la necesidad de esa metamorfosis o ese cambio que nosotros debemos cumplir. Así que la dimensión racional, comunitaria, relacional, entonces la parte comunitaria del discipulado se desarrolla en el contexto de una comunidad de apoyo donde está cada miembro tiene que responder ante el grupo. El Nuevo Testamento trata una cultura comunitaria muy dinámica en la iglesia primitiva gracias a su comprensión del discipulado con un proceso relacional debido a sus raíces en el Antiguo Testamento. Hay algo que quiero compartir, que quiero leer también. Lo que diferencia a esta nueva comunidad era el parentesco ya no se definía en términos de consanguinidad ni origen étnico, sino más bien en el testimonio de la fe que compartían en su comunión en Cristo. La iglesia se convirtió en un entorno de inclusión o aceptación. Todos podían ser miembros si profesaban su fe en Cristo como Salvador y demostraban públicamente mediante el bautismo por agua su total lealtad a Cristo. Esa parte relacional es muy determinante y en la iglesia primitiva expresa sus valores de solidaridad corporativa y filiación mediante el uso de metáforas como cuáles. Usted tiene en su material el cuerpo de Cristo, a la iglesia se le llamaba el cuerpo de Cristo y la familia de Dios. Hay citas variadas que pueden avalar eso, Romanos 12:1, 12, 1 Corintios 12 también, con esos dones, que en ambos están los dones espirituales, Efesios 2, 19, Efesios 4, donde también están los dones espirituales, Gálatas 6:10, Primera de Timoteo 3:15, muy conocido ese pasaje, y Primera de Pedro 4:17, muy relacionados también. Así que al demostrar una nueva forma de vivir, las multitudes se sintieron atraídas por una nueva comunidad de fe. Por eso usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46
al 47, cada día se añadían a la iglesia que habían de ser salvos. Así es que nosotros encontramos también esa gran bondad allí. Es importante eso. En la dimensión misionera, divulgación de la del discipulado tiene que ver con la comprensión del llamado a ser discípulos o mateteuse, que se usa en el término griego. Así que la misión en el contexto de la Gran Comisión es más que un llamado a compartir el Evangelio con quienes no conocen a Cristo. La misión es un llamado a compartir la fe personal y a discipular a los destinatarios interesados con el propósito de liberarlos de las garras de Satanás para que puedan entregarse plena y continuamente al señorío de Cristo. Qué interesante eso. Ese es un deber nuestro, pero eso se ha ido descuidando en la iglesia. La iglesia está más involucradita, no tanto en buscar un miembro y bautizarlo, pero eso conlleva más. Hay que discipularlo, hay que hacerlo parte del grupo, identificarlo con gentes que oyen. Yo recuerdo cuando me tocó bautizar a la doctora Casimiro, pues yo le puse a Carmen ahí de atiéndame esa dama, aunque yo nunca la perdí de vista, pero le busqué una gente con la que se relacionara y así con cada persona. Bueno, la gran maestra y amiga Magda, pues uno también le daba su apoyo, pero también uno la relaciona, porque ese es discipular. Y cualquier inquietud, cualquier pregunta, es bueno que uno esté allí presto para eso. Por tanto, el Nuevo Testamento utiliza la palabra discípulo para indicar una relación con Cristo y un compromiso total con Él, que surge como resultado de aprender e interiorizar sus enseñanzas, ser transformados por el crecimiento continuo del conocimiento de Jesucristo. Bueno, hay algo que yo quisiera compartir. Cuando usted es bautizado, debe sentir la necesidad de transmitir ese conocimiento, poco que tenga, va adquiriendo, pero debe sentir el deseo de compartir con otros, vivir una vida de sumisión total a su señorío, al señorío de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo y ayudar a otros a comenzar a experimentar, confiar y seguir a Jesús. Es gratificante usted colaborar para que una persona venga a los pies de Jesús y de no soltarlo, sino darle seguimiento y apoyo. Desde esta perspectiva, el discipulado no debe entenderse como un programa de la iglesia, porque no es un evento puntual en el tiempo. El discipulado es más bien, dice el escritor, un proceso de toda la vida de crecimiento en Cristo que transforma las perspectivas cognitivas, como vimos ahorita, afectivas y evaluativas de la vida de los creyentes. Mire, cuando uno se bautiza y ha sido transformado por el Espíritu Santo, usted va a sentir el deseo de transmitir a familiares, amigos, a vecinos, lo que usted siente. Uno puede experimentar diferentes formas, cada uno tiene su experiencia. Mi primera experiencia fue cuando me bauticé en la Marcos Rosario número 144 en Los Minas, pero yo me llevaba a mis vecinos, les daba el mensaje a los vecinos. Se mudó mi hermana, que probablemente escuche esto cuando se lo mandemos, a la 3D de Los Minas, próximo a la zona que estaba allá arriba en la Sabana Larga, por ahí por la textil de Los Minas. Yo sacaba el equipo de ella, le ponía un long plane ahí desde el Derque, de los Heraldos del Rey, y lo sacaba allí para que los vecinos escucharan. Yo le llevaba literatura a los vecinos, visité con ese mentor, le dije, vaya conmigo, vamos a visitar a todos nuestros vecinos. Y eso lo hice así, allí bautizamos otra persona, bautizamos una en la Marcos Rosario,
y así en La Bonaire hacía lo mismo. Entonces, eso es discipular. Usted tiene que ser un instrumento para eso. Se ha ido perdiendo eso y eso es bueno que lo entendamos y hay que volver al primer amor. Necesitamos eso. Recientemente en las revistas Prioridades que distribuyo con los residentes de aquí, del residencial donde vivimos son 40 apartamentos. Cada mes yo le llevo. Ahora le escribí una nota donde le daba mi nombre, mi teléfono, diciéndole soy el que les lleva las revistas. Si tiene deseo de aprender acerca de Jesús, de su segunda venida, la salvación y el fin del mundo, llámenos a los teléfonos tanto mío como el de Altagracia, porque si no nos llaman, si no quieren, pero yo le llevo su revista y quiero que ellos, si me llaman, voy a estar con ellos, porque yo tengo que cumplir esa misión para que no se pierdan por falta de conocimiento o por falta de iniciativa nuestra. Yo voy, sudo, subiendo a cada edificio de 8 apartamentos, 4 de altura, y vengo sudadito, pero es mi misión hacer eso cada mes y estar presto si quisiera alguno hacerlo. Y de aquí también hemos sacado a nuestra querida doctora Pachi, trabajando con eso. Así que existe un consenso entre los actuales estudiosos del discipulado cristiano de que en comparación con el Nuevo Testamento, la práctica actual del discipulado ha perdido en gran medida su protagonismo entre los cristianos. Y es verdad, la formación de discípulos se ha diluido y reducido en gran medida al mero registro de los conversos al cristianismo en la membresía de la iglesia. Bueno, bautizamos unos más y háganme una tirilla y ya. Eso que dice el autor es una gran realidad. Hay que volver a las sendas antiguas, hay que volver al primer amor, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos motive a ser instrumentos donde quiera nos movemos, en el trabajo, en el vecindario donde vivimos, en las escuelas o las universidades. Me tocó hacer lo mismo en el trabajo primero que yo conseguí en el Ingenio Río Jaina. Trabajaba con un evangélico pentecostal a rajatabla, fanático, y yo le fui trabajando al paso, al paso, al paso, pero con precisión, y finalmente terminamos bautizándolo y estudió teología en la Universidad Adventista al final de la jornada. Así es que se ha perdido eso y hay que volver a rescatar, porque aún los pastores también han perdido ese rumbo y están pensando en una tirillita para cumplir simplemente un deber y un blanco que se le pone, pero hay que discipular. Tendríamos una iglesia más próspera y creciente. Lamentablemente, el crecimiento actual de la iglesia se percibe como un crecimiento numérico y estadístico. Eso no soy yo diciéndolo, esa es la nota de las que estoy leyendo. Sin mucha profundidad espiritual. En otras palabras, los cristianos son, en términos generales, mucho mejores convirtiendo a la gente que ayudando a los convertidos a convertirse en discípulos de Cristo. Es triste decirlo, pero este fenómeno implica que uno puede convertirse en cristiano sin tener que convertirse necesariamente en discípulo de Cristo. Esa es la gran realidad de la modernidad. Hay que volver a la antigüedad. Fíjense, cuando usted estudia la vida de Pablo en sus viajes, 3 viajes misioneros, en el libro de los Hechos, usted va a encontrar que él no solamente estableció una iglesia y bautizaba a las gentes allí, sino que se quedaba con ellos hasta 1 año, 3 meses, 6 meses, y hasta que los dejaba sólidos, y luego volvía otra vez por esos 3 viajes misioneros, tratando de establecer ese discipulado, cosa que se ha perdido en la modernidad. Se ha perdido esa parte porque aún desde las alturas no se está motivando en ese sentido. Teóricamente se está pensando en eso, pero no se está yendo a la realidad.
Hay algunas notas que quiero compartir con ustedes antes de terminar, y es la siguiente. El mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones no iba dirigido solo a los 12 discípulos originales. Esta orden es una responsabilidad que incumbe a todo cristiano. Para Pedro, esa es la razón de ser de todo creyente. Por eso esa famosa cita que casi en todas las lecciones uno tiene que mencionar, la primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que es interesante que nosotros entendamos eso. Observa también las siguientes declaraciones del espíritu de profecía de los escritos de Elena de White. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo, escribió ella, escuche bien eso, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El verdadero discípulo, escuche bien eso. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas brotan para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de vida. Eso está en El Deseado de toda la gente, página 166. Algo más escribió ella también en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 25. Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden ir como misioneros a países lejanos, pero todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familiares y vecinos. Hay otro concepto medio errado o muy errado también. Bueno, yo mando mi dinero para que hagan la obra en el extranjero. No, no, no es usted y yo también. Aún yo sea pastor, tengo que hacer eso, porque es un deber, es parte del mandato. Eso no podemos delegarlo a otro, porque yo mandé mi dinero y que otro predique. Eso se ha visto mucho en las gentes de ciertos niveles financieros. No, pero trabaje usted con la gente suya de su nivel, trabaje usted con sus profesionales del área donde usted también está, porque aquí es muy claro, pero todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familiares y vecinos. Así que Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad personal. No es que yo mandé mi dinero, no es que yo debo ir también. Tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo, escuche bien eso, está llamado a trabajar por la salvación de su prójimo. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 91. Repito, tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de su prójimo. Y termino con esta cita. Todos los miembros de la iglesia deben participar activamente en la obra misionera donde quiera que se establezca una iglesia. Deben visitar cada familia en el vecindario y conocer su condición espiritual. Participar activamente en el cumplimiento de la Gran Comisión es un requisito obligatorio, permanente, de ser discípulo de Cristo. Bueno, en la semana ustedes vieron todas estas enseñanzas maravillosas y el versículo de memoria lo vimos ahí en la Gran Comisión. Así que yo quisiera que en las mentes nuestras llegue otra vez, si no estaba claro en nuestras mentes eso sea una realidad. No es
El discipulado no es exclusivo de los pastores. El discipulado debe ser para todos los miembros de la iglesia desde que nacemos. Es maravilloso ser un instrumento del Señor cuando usted tiene el privilegio de ayudar a otros a conocer a Jesús. Para usted eso debe ser algo extraordinario. Hay un gozo en el cielo. Bueno, mañana me toca bautizar una jovencita que está terminando medicina. Es un gozo en la familia de ella. Siempre yo he estado de cerca con ellos. Y qué bueno, mañana también, desde hoy me estaban invitando otras familias que yo bauticé para la línea, 3 hermanos ahí que bauticé y ahora tengo yo que compartir con ellos, pero no sé cómo me voy a hacer mañana, no puedo estar en los 2 lugares. Sin embargo, es para uno un gozo colaborar en la causa de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él restaure en nuestros corazones el sentido de misión. Se ha ido perdiendo aún en el pastorado. Tenemos que volver a las sendas antiguas y ver lo que experimentaron y cómo se gozaron esos grandes hombres que vivieron el periodo del primer siglo de la iglesia cristiana, esos hombres llamados hombres neumáticos, o sea, hombres espirituales. Oro con ustedes, Padre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por esta lección interesante. Espero, Señor, que el Espíritu Santo restaure en nosotros, que hemos perdido de vista ese sentimiento de comisión, que tú puedas a través de tu Espíritu Santo despertar en nosotros ese sentido misionero, recordar las palabras de la escritora: todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Que tu gracia nos cubra a todos y nos fortalezca, y comenzando desde la alta dirigencia y el pastorado hasta el más sencillo de los hermanos, podamos entender que el tiempo es para cumplir esa gran misión. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, si